Aquí hablamos de factorización. En nuestra vida de estudiante vamos a encontrar muchas expresiones algebraicas que tienen múltiples términos. A esto los llamamos polinomios. Dichos polinomios pueden descomponerse en partes más pequeñas que nosotros conocemos como factores. Y la factorización es la descomposición de una expresión muy grande a una expresión de multiplicación con factores más simples y pequeños. Hoy hablamos de la factorización por factor común. En el otro video te expliqué que esta expresión nosotros la conocemos con el nombre de factor común, o así le voy a decir yo para referirme a ella. Para realizar esta factorización nosotros vamos a tomar en cuenta como inicio la expresión resultante, ¿sale? El resultado. Y a partir de ella debemos determinar si los términos que la componen tienen un factor en común, un elemento que se repita. Por ejemplo, en mi expresión inicial yo tengo AB más AC. Digo, ¿qué tienen en común ambos términos? La A. ¿Qué se hace con el factor común? Se saca y se multiplica por todo lo demás. Por ejemplo, el factor común es A. ¿Qué se hace con la A? Se saca y se multiplica por el resto de elementos que tiene cada término. Por ejemplo, quité la A, me quedó la B. Quité la A, me quedó la C. Por eso la factorización resulta A por B más C, ya que si nosotros resolviéramos esta multiplicación nos daría como resultado la expresión inicial. En nuestros ejemplos tenemos algo como esto, x cuadrada más 6x. ¿Esa expresión se puede factorizar por factor común? Sí. ¿Qué hago? Determino que se repite. En ambas expresiones se repite la x. ¿Qué se hace con la x? Se extrae y se multiplica por todo lo demás. Por ejemplo, x por cuánto me da x cuadrada. Pues por otra x, para decir x por x, x cuadrada. Más x por cuánto me da 6x. Pues por 6. Eso significa que esta expresión factorizada nos quedaría como x por x más 6. En el siguiente ejemplo tengo muchos términos. ¿Qué hago? Primero determinar si existe algo que se repita. Los tres coinciden con la letra m, pero no es lo único que se repite. Cuando nosotros tengamos coeficientes diferentes de 1, como aquí un 2, un 4, un 10, etc., debemos buscar un divisor en común de dichos coeficientes. En este caso, un número que divida tanto al 2 como al 4 como al 10. ¿Cuál número divide a los tres? El 2. Entonces, se extrae la m, pero no solo la m, con todo y el 2. Quiere decir que el factor común de esta expresión sería 2m. Ahora, 2m ¿por cuánto multiplico 2m para que me dé 2m? Bueno, como ya es igual, 2m lo debo multiplicar por 1 para decir 2m por 1, 2m. Ahí va un 1. Más. Ahora digo, 2m por cuánto me da 4mn. Muy bien, primero los números. 2 por cuánto me da 4, por 2. Muy bien. Y la m para que me dé mn, ya tengo la m, me falta la n. Quiere decir que mi segundo término sería 2n. Más 2 por cuánto me da 10, por 5. Y para que me dé mp me falta la p. Eso quiere decir que la factorización de esta expresión sería 2m por 1 más 2n más 5p. El que sigue, tengo toda esta expresión. ¿Qué hago primero? Determinar qué se repite. En referente a las letras, tengo que la J y la K aparecen en todos los términos. Entonces mi factor común sería JK. Bien. Ahora, la J y la K los tengo elevados a diferentes potencias, ¿cierto? Por ejemplo, 3, 2 y 5 cuando hablamos de la J, 3, 6 y 3 cuando hablamos de la K. Tú vas a extraer la K con el exponente más pequeño de todos los términos. Por ejemplo, aquí tengo un 3, un 2 y un 5. ¿Cuál sería el exponente más pequeño? El 2. Entonces, tu factor común no es solo J, sino J a la 2. ¿Sale? Vamos a extraer la letra con el exponente más pequeño.
Ahora la k. La k la tengo elevada a la 3, a la 6 y a la 3. El exponente más pequeño es 3. Entonces mi factor común sería k a la 3. Al final me falta extraer el común divisor de los coeficientes, 6, 30 y 12. Un número que divida a los 3 sería el 6. Entonces, ahora sí, mi factor común sería 6j cuadrada k al cubo por... Ahora, para factorizar, recuerda, el factor común se extrae y se multiplica por todo lo demás que me quedó en cada término. 6j cuadrada k a la 3 para que me dé... ¿Por cuánto lo multiplico? Para que me dé 6j a la 3 k a la 3. 6 por cuánto? Pues por 1. J, me falta j a la 1. Entonces escribiré solamente j para multiplicar j cuadrada por j cúbica. Después la k al cubo ya la tengo, entonces así me queda. El primer término es solo j. Menos, cuidado con los signos. Ahora, 6 por cuánto me da 30? 6 por 5. J cuadrada y j cuadrada ya están iguales. No incluiría j en mi segundo término. K al cubo y k a la sexta. K al cubo por cuánto me da k a la 6. Pues tengo que ver cuántas k's me faltan. Me faltan 3 k's. Entonces me quedaría k al cubo. J menos 5k a la 3 más 6 por cuánto me da 12 por 2. J a la 2 para j a la 5 sería j a la 3. Y k a la 3 ya están igualitas, entonces ahí queda. Esta es la factorización de mi expresión del tercer ejemplo. Hay expresiones en donde nuestro factor común puede ser formado por un binomio o un trinomio o una expresión un poco más compleja. Por ejemplo, aquí tengo 7 por a menos x más y por a menos x. ¿Qué se repite en ambos términos? En ambos se repite el paréntesis, a menos x. Entonces, todo ese es nuestro factor común y todo ese es el que se extrae. Diríamos que nuestro factor común es a menos x, porque aparece en ambos términos. Y lo multiplicaré por... ¿Por cuánto multiplico a menos x en el primero? Por 7. Entonces me quedaría aquí 7. Más a menos x por y. Entonces, y. Y esta sería la factorización de esta expresión por factor común, claro. En este caso pasa algo muy similar. Tengo p menos q y p menos q. ¿Quién es el factor común? Ya lo mencionamos. P menos q. Ahora, cada expresión tiene el p menos q elevado a una diferente potencia. Recuerda, se extrae la potencia más pequeña. Aquí está elevado a la 3, a la 4 y a la 1. La potencia más pequeña es a la 1. Eso significa que nuestro factor común sería p menos q por... Ahora, me falta verificar los coeficientes para confirmar que ese sea todo mi factor común. Muy bien. Tengo 40, 136 y 248. ¿Cuál sería el número que divide a los 3? Si no se te ocurre un número a simple vista, recuerda que puedes calcular el máximo común divisor, como ya te expliqué en otra clase. En este caso el factor común es 8. Entonces, mi factor común completo sería 8 por ¿cuánto me da 40? 8 por 5 por p menos q elevado a la... Como ya tenemos originalmente p menos q a la 1, me faltan 2, entonces sería por p menos q al cuadrado. Menos 8 para 136, me cabe 17 veces por p menos q. Como ya tengo p, me faltan 3, porque ya llevo una, a la 3, más 248 entre 8, me cabe a 31, y como p menos q ya está elevado a la 1, sería solamente el número 31. Y toda esta expresión sería la factorización de la original. Claro que se pueden desarrollar, es decir, desarrollar el binomio al cuadrado, después desarrollar el binomio al cubo, agrupar términos semejantes y reducir un poco más. Pero a este caso, lo único que trato de explicar es cómo factorizar por factor común, por lo que lo dejaremos hasta aquí. En el siguiente video hablamos del trinomio cuadrado perfecto.